chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la la la, la la. Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Abella, que siempre nos trae obra muy interesante para pensar y tiene la generosidad de hablar de todo su proceso creativo. Y como siempre, estoy segura que esto tendrá el sabor a un fragmento, a una parte de todo lo que podríamos seguir charlando con él. Así que los invito a escuchar la conversación. Bienvenido, Ricardo, a los Juegos de la Cultura. Es realmente un placer tenerte nuevamente, tenerte aquí en Tucumán y específicamente en el programa. Bueno, tuvimos que vencer muchos inconvenientes para poder hacer este encuentro, así que espero lo disfrutemos. Inconvenientes técnicos, espero. No, los técnicos son de primera. Ay, claro, bueno. El gusto es mío y verte otra vez y hablar de la cultura, hablar del arte, un gran placer. Tu vida ha transcurrido entre Suiza y Tucumán. ¿Cuánto tiempo estás o estabas en cada lugar? Bueno, yo estuve primero en Italia, me fui a Italia, donde estuve 4 años y después fui yendo de a poco a Suiza por una cuestión profesional, invitación a exponer, invitación a participar en una feria, en una galería de artes. Ese fue el motivo por el que me fui de a poco a Suiza. Pero sí, siempre estoy en Tucumán, es como que tengo un pie acá y otro allá. Bueno, en cada lugar tan distinto, por cierto, y también con diferencias culturales, aunque en la esencia podemos decir que tenemos un núcleo espiritual común, de hecho, y participamos de lo que todavía denominamos cultura occidental. Seguramente cada lugar te dio lo suyo e incidió en tu pintura. Ibas con formación de Tucumán, estuviste en un lugar que brinda muchísimo en el arte como Italia y después en Suiza. ¿Qué es lo que cada lugar sientes que dejó de impronta y que tomaste para tu pintura? Bueno, por un lado, nuestra cultura y la formación en arte, el interés por las imágenes se da de una forma, entre comillas, librista. Porque sí, yo conocí lo que es el arte francés, italiano, español, todo el barroco español, a través de reproducciones. Entonces el encuentro directo con mucho de esta
fuentes, los originales, fue muy importante para mí. Por un lado, de gran admiración, y por otro lado de decepción también, ver algunas obras que yo me imaginaba de una envergadura y que en la realidad eran otra, no solo también de calidad, sino también de dimensión. Esos fueron elementos disparadores, fueron importantes para mí. Sí, tal vez la escala de la obra sea lo más difícil y muchas veces lo más desvirtuado por nosotros mismos, inclusive al ver una imagen, que en tu caso la mayoría eran gráficas, pero que en la actualidad son virtuales. Entonces, si no tenemos referencia de la escala, referencia con la escala humana o algún otro elemento que nos permita deducir con más exactitud, uno se lleva a grandes sorpresas. No sé cuál te sorprendió en ese sentido. Sí, bueno, claro, yo había trabajado antes de salir de Argentina en los años 80, ya había trabajado sobre un tema que me importaba mucho, que es la carne. La carne entendida como aquello que participa de nuestro consumo y de un imaginario social, un imaginario colectivo, compartido, que es la carne muerta, la carne asada, la carne viva y animal, esa animalidad, si se quiere. Esto yo había trabajado mucho inspirado en Rembrandt, en El buey desollado, en mucho de esta serie, Sutin, por ejemplo, y su serie sobre naturalezas muertas con animales y carnes. Cuando me voy allá y me encuentro de frente, no me acuerdo exactamente si fue en Ámsterdam o en el Louvre, con ese cuadrito de Rembrandt, que es El buey desollado, me sorprendo muchísimo, a pesar de que en las reproducciones uno ve las dimensiones reales del cuadro, cuando se encuentra y veo que esto no tiene más de 40 por 55 centímetros, es un shock, a pesar de la monumentalidad que tiene ese cuadro de Rembrandt, un buey abierto, qué sé yo. Eso me hizo también pensar en la cuestión de la escala, que no hace falta sorprender haciendo escala uno en uno, con la obra que yo después, retomando, hice una serie sobre ese buey colgado, como existe en nuestro matadero frigorífico, y también en Europa. Bueno, no sé traes un aspecto muy importante, y es esto de los maestros, cómo te marcan, maestros que pueden estar en la historia nuestra, en lo que fuimos aprendiendo, y también maestros a nivel personal. ¿A quién recuerdas aquí en Tucumán como maestros, o que te marcó alguna de las enseñanzas que te dieron? Me marcó, más que las enseñanzas directas, me marcó la obra de algunos maestros, como fue Aurelio Salas, Ezequiel Linares. También a mí me fascinó el tratamiento de la carne, de la piel en Gusemas, en Gerardo Ramos Gusema. Me fascinó la forma en la que la pintura puede producir un efecto de parálisis, de estado de ánimo, en donde te quedas quieto. Entonces, a veces dice la gente, mira, me fulminó. En ese sentido, como que se paraliza el ánimo. Y en un segundo casi de inexistencia o de muerte, porque el arte produce se detiene el tiempo, ese parálisis. Esta gente que te hablo, que te digo, no es directamente su enseñanza teórica, ni la borrachera en la Peña del Gardón, sino más bien su obra. Eso es lo que más me tocó. Si nos vamos a ese momento fulminante que dices,
frente a una obra de arte. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que aconteció? Si podés describir uno frente a qué obra y qué es lo que aconteció antes, con qué expectativa ibas y qué es lo que aconteció después cuando vas a pintar. En el momento y después, es como desplegar ese instante, te diría. Sí. Yo lo que tenía consciente era, lo que siempre me fascinó es la descripción de la superficie de la pintura y no de aquella supuesta profundidad. Es como si la pintura existiera detrás y detrás a un tercer o quinto plano, y hay que traerla a la superficie para que se haga táctil, para que esa sensibilidad produzca una enorme emoción. Esta cosa es como si estuviera en secreto atrás. La técnica hace que traerla a la superficie. Esto me había ya fascinado con las reproducciones de Bacon, de Francis Bacon. Y al confrontarme con él, porque había leído algunas cosas de su descripción, qué le gustaba a él de la carne muerta, de lo carneado, sin la piel del animal. Y decía, lo que me encanta es ese juego de rosados y azules y blancos amarillentos, que son fascinantes en un pedazo de la res. Yo tenía claro esa declaración que hizo él sobre qué produce la unión de 2 o 3 tonos en la retina, en el sistema nervioso. Y tenía claro también que lo que yo quería hacer es traerlo a la superficie. Eso me confronté con aquellos Bacon que estaban en los museos, que están en las galerías de arte, y que pude verlas de cerca. También me encantó ver directamente su obra, que no era la misma que yo tenía después de haber visto sus reproducciones. Porque Bacon ordenaba que nada saliera a la venta sin un marco dorado y sin vidrio. Toda la obra de Bacon está expuesta con vidrio, lo que la aleja de alguna manera de aquella cosa táctil, que era lo que a mí me fascinaba de la reproducción. Qué extraño esta idea de él de que todo tuviera un marco dorado. Y vidrio. Y además del vidrio. Siendo pintura, ¿no? Siendo pintura, sí. No era ni grabado ni dibujo. Porque eso, a ver, una libre interpretación te llevaría atrás en el tiempo, te llevaría a lo dorado, a suntuosidad, te llevaría alguna profundidad, le da a esa idea de no sé cómo interpretabas vos el hecho de elegir el dorado de algo que es, bueno, valga la pena carnal decirlo, sí. Pero algo que es tan cercano a lo real sería, sin sofisticación, tan desnudo, sí. Nosotros usamos la palabra justamente descarnado, para hablar de esa profundidad que ya toca el cuerpo. Profundidad y la significación que tendría, bien dijiste, en relación a la muerte, porque cuando hacías la asociación de todos los colores, digo, bueno, pero esta fascinación es por la muerte, que está planteada en esos términos. Sí, porque en ese sentido de la res, esa carne muerta está sin el cuero, sin la piel. O sea, lo que ves es todo un conjunto de tonos de la carne, digamos, viva. Ahora, lo que sí me interesa es eso que dijiste sobre el dorado. Sobre el dorado, porque probablemente esa forma descarnada es una ambigüedad que le adjunta, digamos, porque el dorado probablemente sea histórico. Sus marcos dorados son simplemente lisos, un pequeño redondeado, pero el dorado en sí es histórico, es como si lo uniera a todos aquellos artistas que han incorporado el dorado o
le han puesto corbata a la tragedia de esa obra. Y por otro lado, el vidrio, me parece que al ser tan tremenda su pintura, el vidrio te hace como una especie, como una introducción y lo aleja al mismo tiempo del drama. ¿Sí? Esta es la sensación del vidrio creando distancia, creando con el espectador, básicamente. Sí. Y también con la interrogación respecto a la muerte, porque este contraste con lo dorado, que es una creación humana y una creación que tiene que ver con la vida y también con la suntuosidad de alguna manera, que sea contrastado con lo que está representado ahí de muerte. Sí, totalmente. Bueno, en tu caso particular, Bacon estuvo presente en alguna pintura, en alguna serie. Sí, solo la idea de que el protagonista es ese sacrificio. Ese es un sacrificio y es un pasado histórico, es bíblico, está en todas las formas de la historia, está en la historia del arte, por supuesto. Siempre me interesó trabajar sobre eso, porque lo que hicimos también nosotros, lo que pasó en Tucumán con los desaparecidos, o que pasó con lo que hicimos con nosotros mismos, ¿no? Es esa especie de filicidio, si se quiere, entra en una forma de espanto, en donde la pintura dramática española nos ha influenciado, y a mí personalmente me ha influenciado mucho la pintura española y también el dramatismo italiano de algunos, ¿no? Tiziano, Tintoretto, digamos, sobre todo Caravaggio. Esa pintura que se llama, mal llamada tenebrista, busca que la luz quiera decir algo cuando la sombra es protagonista. Bueno, vas hablando como un artista que da tanto para pensar, que bueno, en cada cosa que dices es una invitación a detenernos, porque una de las primeras cuestiones que estabas planteando respecto a tu propia pintura es ese proceso de ir desde la profundidad a la superficie, como un camino de la pintura. Tuviste una formación de 3 años en arquitectura y sabes, y seguramente lo tienes también incorporado, esto de crear el espacio, que sería casi el camino inverso, y que muchos también en la pintura buscan la profundidad espacial. Entonces, ¿cómo aplicas ese concepto y qué pinturas consideras que son el resultado de eso? Bien o mal, estoy pensando en las pinturas que partías de lo negro hasta llegar a la luz y la claridad. Sí, pero sí. Tienes la palabra. Sí, yo, digamos, como he trabajado esas series, el principio es que es la luz, es el protagonista, es la luz, ¿no? Pero sí, como bien dijiste, me interesa mucho plantear un diagrama que es arquitectónico, compositivo, pero cuando empiezo a poner color, a ensuciar la superficie, aplano todo. Lo que me gusta es trabajar desde esa profundidad que es virtual, porque eso no existe, la perspectiva son todas líneas y justaposición de planos. No es una profundidad real como en el caso de los objetos y de la escultura. Es una convención y sobre todo un artificio en el cual el que participa con su mirada puede o no estar de acuerdo en esa convención. Pero decir, bueno, está bien, te acepto, te aguanto y a ver qué pasa con tu tema. El hecho de aplanarlo también es buscarle una abstracción. Es decir, no buscar una descripción volumétrica de lo que estoy dibujando,
o lo que estoy pintando, sino de golpe aplanarlo a todo de nuevo, negarle volumetría, negarle representación real. Sin embargo, el resultado tiene profundidad. Y tiene mucha profundidad. El que trabaja los que trabajas en negro, con las luces, con el blanco aplicado sería, logras figuras en distintos planos, distintos elementos que van dando esa profundidad, más otra profundidad que tiene que ver con el misterio. Porque ese misterio que está detrás de las figuras de eso, que está semi plasmado y dibujado y que no se termina de ver. Sí, bueno, ese tema de lo inconcluso es muy recurrente. A mí no me gusta terminar del todo, digamos, un pasaje, un personaje o lo que fuera, una figura, sobre todo figura o un cuerpo, que es lo que me interesa. Ahora todo eso de los planos son un simulacro, porque si te acercas y ves, no hay algo detrás de eso. Hay una forma técnica en la cual se sugiere o se aparenta que hay una profundidad. Y si uno lo mira medio de costado, desaparece toda la profundidad. Bueno, vi unos trabajos tuyos sobre Velázquez que me interesaría que cuentes el por qué qué buscabas cuando lo hiciste. Viene a mente esta lucha interna de Picasso pintando las meninas, que ahora hay todo un museo con las meninas de Picasso. ¿Qué buscabas vos cuando ibas a copiar? Y también asocié a esto de la profundidad, como justamente en un cuadro como Las Meninas, que está esa fuga tan admirada y refleja en los espejos y la presencia hasta del mismo pintor y los espectadores, bueno, todo el juego barroco que hace Velázquez. ¿Qué buscabas? ¿Algo en relación a lo que estabas mencionando o es lo opuesto a lo que hiciste? No, es eso, es una forma especular. Algo refleja una realidad que está fuera del cuadro o fuera de la pintura. Hay un juego de espacialidades, pero simuladas. Esa forma de ¿cómo se podría decir? De diversas dimensiones en la composición. Para mí es lo que me admiro del barroco, es los diferentes puntos de vista. Esos diferentes puntos de vista son intervenciones para negar un poco una afirmación, porque hay varias que empiezan a participar compositivamente. Es una especie de polifonía, y no una sola cosa dicho con una sola verdad, sino hay algunas cosas que se empiezan a introducir en el cuadro y que son casi negaciones del primer movimiento, de la primera palabra, y la corrijo, le tachas la T y vas corrigiendo y dejando participar en otra parte del cuadro alguien que quiere decir otra cosa. Entonces, esa juxtaposición hacia una problemática y de protagonista, si fuera un teatro, y eso es fascinante para mí, es como darle permiso que entre una menina. Ahora, por otro lado, ¿por qué Velázquez o por qué Rembrandt? Eso es, por un lado, admiración, amor por entrar, y admiración por haberse metido en una problemática tan profunda como lo hicieron ellos. Y por otro lado, atrevimiento, el que hago yo, de usarlo como de una forma a veces caricaturesca. Hice una serie sobre la ronda, que no es una ronda, pero es la ronda nocturna, sobre Rembrandt, mostrándolo como un cómics. Por ahí hay alguna foto que vos viste, que te me envié, en donde se ve esa ronda nocturna como un paseo de fantasmas, que por ejemplo, de golpe en esa ronda aparece el embajador. Alguien lo acompaña a visitar aquel espacio.
y de golpe en el segundo plano virtual se le cruza la menina de Velázquez. O sea, es jugar, digamos, yo estoy haciendo caricatura, eso es lo que hago. Y atrevimiento, porque el atrevimiento produce un enorme placer. Es decir, a Bueno, ver, aquí yo tiene tanto valor eso que lo subrayo, hacemos una pausa y seguimos con la idea de atrevimiento en el acto artístico. Perfecto. Interrumpimos y ya seguimos. Habíamos hecho la pausa subrayando el tema del atrevimiento en lo que daríamos en llamar acto creativo. ¿Por qué atrevimiento? ¿A qué te atreves? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cómo juegas con estos dos aspectos que suenan atractivos, pero al mismo tiempo hasta peligrosos? Y bueno, creo, a ver si le puedo poner palabras a esta cosa, si me atrevo. Todo lo que yo trato de hacer y cómo empiezo a trabajar y por qué empiezo a atacar una superficie, no lo tengo muy claro, pero sí sé que tengo una fuerte necesidad de hacerlo y de garabatear digamos que si fuera el dibujo, un papel o una tela, siempre sin un programa previo. Aunque hay un diagrama en el cual me baso, que es una distribución de espacios que sí me sirve como una especie de equilibrio o de hilo conductor. Ese diagrama es una forma de saber que todo lo que voy a hacer después pueda funcionar, tenga un sentido. Ahora, el resto sí lo llamo tal vez atrevimiento porque es una aventura en la cual entro. Sí, acepto de entrar en una aventura, la provoco, pero no sé si eso va a tener un resultado medianamente positivo. Sí sé que el riesgo grande es un naufragio, es una forma de no arribar, de no llegar a algo que fuera un espacio de acontecimiento, un espacio en donde algo ha pasado ahí, algo ha pasado. Entonces sí empiezo trabajando con una base de diagrama y después todo es azaroso. Puede aparecer cuerpos, que es lo que a mí me interesa, un discurso sobre la forma del cuerpo y sobre el cuerpo en el sentido de la representación, porque son representaciones, ¿no? Eso es un poco una forma de atacar y de empezar, teniendo muchas ganas de hacerlo, ¿no? Sí, suena a lo que los músicos de jazz hablan de improvisación, en el sentido que hay una estructura de base, en tu caso particular y en la de los artistas que han transitado y han hecho su propia historia, que es el conocimiento, el haber pasado por distintos momentos,
que es casi como una garantía de lo que podría pensarse estos momentos de lanzarse al vacío. Si tuviera, y para arribar a algo que supongo después sea autovalorado como algo que valga la pena haberlo hecho. ¿Te ha pasado lo contrario, de no encontrar nada como resultado, o la más de las veces ese atrevimiento te ha dado, no solo te ha dado buenos resultados en algunos casos, en una de esas hasta te sorprendió por el resultado, o no? Sí, sí, totalmente. A veces me sorprendió haber llegado a un territorio, casi, digamos, desconocido, a un territorio desconocido que después me empecé a quedar ahí, tal vez un poco abusando, y así nace esta serie negra, que yo la llamo Absoluto Negro, porque fue un encuentro que parte de ese azar, parte de esa necesidad de riesgo, con toda la premisa de que eso puede naufragar, si se quiere, porque no podés quedarte con un pie a tierra y el otro en la barca, en la balsa. Es decir, tenés que jugarte. Entonces sí llegué a esa cosa que me fascinó, que es el negro absoluto, que es un espacio en el cual cualquier cosa puede suceder de la manera que yo, para mí era impensada, porque siempre empecé normalmente sobre un fondo blanco, sobre una página en blanco, sobre un papel blanco, siempre había empezado así. Esta cosa, cuando se me ocurrió, después de toda una fase, digamos, de fracaso, de cosas que no me gustaban, dije, bueno, pongo página en blanco y puse un papel negro en vez de a la página en blanco. Y empecé a dibujar con una tiza, un pastel, cosas así, que es lo que fuera, cualquier cosa. Se me ocurrió que tenía que ser un archivo de la memoria, un archivo de cosas que me interesaban, así que puse como en una estantería obras de otros, qué sé yo, Joseph Beuys, puse una silla con cera, puse dibujé una hipotética escultura de Giacometti, hice una cantidad, hice un desván, un archivo mío amoroso, si se quiere, ¿no? Una cosa que, ¿quiénes son los que a mí me gustan? ¿A quiénes amo yo? Al hacer esto, en la segunda, tercera, cuarta obra, me fui dando cuenta que eso ya lo había tenido en la infancia. En el pizarrón de la escuela, yo dibujé muchísimo en eso, en la pausa, en el recreo, y de golpe apareció por otro lado inesperado. Por eso te digo, entras en un territorio y crees que encontrarte con algunos fantasmas y son otros, y son completamente nuevos. En ese sentido, me parece, aunque la obra no me gustara, aunque los resultados esperados no fueran esos, me gustó encontrarme en un sitio que no era común. Por otro lado, hay mucha obra que sale aburridamente parecida a otra, que está bien resuelta, pero que no me gusta y la puedo quemar o tirar, o qué sé yo. Ni siquiera regalarle a otro porque podría matarlo. Con No creo que sea así, porque el que sea aburrido es tu propia evaluación. Al otro, por ahí, para el otro tal vez puede resultar novedoso cuando hay todo, como te decía, todo un sustento y una historia hecha en relación al arte. No estás empezando desde cero. Ahora, traes esta imagen muy interesante, que es esto de ahondar en las sombras, y que lo asocias a tu propia interioridad, que lo asocias al pasado, y también que descubres cosas que no estaban previstas. O sea, hay un reconocimiento de tu identidad, más allá que con eso hagas algo o logres transmitir o no. Pero seguramente eso va a estar como espíritu en la obra, y seguramente va a llegar a otros, porque de eso se trataría en el arte, ¿no? Que va más, o sea, poder ir más allá de vos
y también más allá del espectador, en el sentido de tocar lo sensible sin que sea exactamente racional. Entonces, fantasmas, los propios, y tocar los fantasmas del espectador. Por ahí estaríamos, por ahí estaríamos trabajando en las sombras, ¿no? Sí, sí, sí. Te escucho como que fue muy buena experiencia. Sí, sí. Esto de trabajar trabajar en las sombras, sería Sí, trabajar el poner papel en negro en vez del papel en blanco. Sí. Otra pregunta, cuestión para pensar, es esto de las dimensiones que algo mencionaste, porque tienes obras muy grandes, me comentabas una de más de 2 metros por una extensión 6,40 por 6,40 metros, muy grande, y al mismo tiempo has trabajado en recortes de 30 por 30 o menos, he visto algunos, centímetros. Entonces, ¿qué hay de común y qué hay de diferencia en esto de trabajar en lo grande o trabajar en lo muy pequeño? Entre lo grande y lo pequeño que te habita, ¿qué es lo que hay? Sí, creo que el hecho del grande es para probarme si esa espacialidad tiene que ver con el ancho de mis brazos, con la altura que tengo y qué proporción tiene ese formato. Cuando yo levanto los brazos, cuando yo alcanzo la parte superior del cuadro y hacia abajo, ¿dónde llego? Esa espacialidad, porque no he trabajado mucho, hay una proporción entre el formato de 1,70 m, 75 y el de 2 metros o 2,50 m, en donde yo siento que mi cuerpo está inmerso. En el caso de los 6 metros o algo así, hay una proporcionalidad también. Hay una repetición en desdoblamiento de la misma escala, si se quiere. Eso por el lado de la cuestión nada más que física del enfrentamiento entre las manos, el cuerpo y el cuerpo de la obra, los cuales hay un diálogo, empezar a tocarlas, a ensuciarles, hay un sonido que se empieza a producir cuando uno frota, a mí me gusta frotar y borrar, rasparse esa superficie, hay todo un sonido, hay una música. Por eso es que yo no pongo música cuando trabajo, cuando pinto, cuando dibujo, porque eso tiene toda una musicalidad, tiene todo un ritmo. Y por ahí dibujar con 2 manos, la izquierda y la derecha, ir ensuciando, garabateando, es una cuestión rítmica. Tendrá que ver con el corazón, tendrá que ver con las pulsaciones que uno tiene y también las pulsaciones psíquicas, ¿no? ¿De qué forma intervengo, ataco ese espacio, me retiro y lo vuelvo a enfrentar? Es toda una relación física ese momento. Creo que el momento, que el resultado, queda solo un resultado de ese momento, lo más enriquecedor y lo más interesante sería ese espacio que hay entre el cuerpo de la obra y el cuerpo del que está trabajando o relacionándose con la obra. Sí, hay una danza. Hay una danza. Es otro, es una pareja, es eso. Por otro lado, me hace acordar, ahora antes que se me escape lo que dijiste de las sombras, porque ya estaba incorporado, si bien yo cuando me parece que he visto las sombras en Tintoretto, en Caravaggio, sobre todo en Caravaggio, y en Goya, dije, esto yo ya conozco, esta cosa de Rembrandt, el personaje tiene un formato y la sombra otro, en Rembrandt, por ejemplo. Pero yo esto ya sé, pero me costaron muchos años darme cuenta que estaba en mi infancia.
mi infancia, yo tuve asma y estar medio, dormir sentado, y había una penumbra en el patio que pasaba la oscuridad para que yo tratara de dormir, pero en el patio, en el pasillo, había siempre unas penumbras, luces. Esa infancia me fue cocinando, se me quedó de alguna manera, solo que cuando encuentro más tarde en algún artista esa sensación, era ya conocida para mí. También haber caminado por Tucumán en aquella adolescencia, volver a mi casa en la calle Monteagudo, tarde, en donde había las sombras de los naranjos y en la boca calle una luz de Rembrandt o una luz de Caravaggio que iluminaba solo la boca calle. Hasta la próxima boca calle había toda una pausa de sombras entre los naranjos y un reflejo en el pavimento, nada más. Y de nuevo hasta la otra cuadra a la que yo iba acercándome a mi casa desde otra parte de la ciudad en zigzag. Que llegar a la esquina de la Plaza Urquiza y doblar, seguir por Santa Fe y doblar por Rivadavia y doblar por Avenida, nunca recto. Esta cosa, este juego de cambios y de formatos, ya estaban esas luces y sombras en la infancia, si la infancia es la patria de uno. Bueno, y están ahí claramente en tu pintura, aunque a veces en sombra, pero tienen fuerza. Ese es el punto, que tienen fuerza y tienen efecto. También has trabajado con el color. Cuando trabajas con color, ¿qué es lo que buscas con el color? Creo que más o menos lo mismo, solo que la materia pictórica, sea óleo o acrílico, es muy brillante. Entonces yo tengo que tratar de calmarla y de pasarle la afeitadora para que no sea tan gritona. Siempre pongo colores muy brillantes, muy primarios, y después los voy afeitando, como te los voy calmando, les bajo el micrófono, ¿ves? Entonces es un poco así, pero más o menos es el mismo proceso. La materia pictórica te da órdenes, te dice vamos para allá, no es lo mismo que un lápiz seco, ¿no? Claro, el instrumento es importante, y hablando de eso, el instrumento y el soporte, has trabajado, me parece muy original, el trabajo en papel transparente, que hiciste toda esa serie de las bailarinas. ¿Qué buscabas como efecto? Y también cuál es la percepción posible y variada de esas bailarinas. Pues son tamaño casi escala humana, entiendo. Sí, es una escala, en general es una escala 1 en 1, y el papel transparente me apareció porque tenía idea de una ligereza. Entonces traté de hacer una metáfora, un diálogo con la danza, porque Nietzsche, me gustó mucho esa frase de él, de Friedrich Nietzsche, en la cual dice que el cuerpo es ingrávido y que por eso la danza es eso. Está detenida en un salto, no tiene peso. Claro que después, cuando ves todo el cuerpo, no puede no tenerlo, pero ese sueño de la ingravidez. Entonces yo empecé a unir eso con la idea del papel translúcido y con la idea de que ese cuerpo del matérico, del papel, me permitiera verlo del otro lado. Es decir, trabajar esa dualidad. Algunos de esos papeles están trabajados de los dos lados, de las dos caras, si se quiere. Y también el hecho de la flotación. Esos están colgados. Son como si te sacaste la ropa y la colgaste en un clavo en una habitación. Y un poco esa es la idea del papel translúcido. Es yo le llamé incluso a la serie transiciones. Pasar del opaco y de lo negro a lo translúcido y ligero, ingrávido. Un poco esa es la cosa.
hemos llegado aceptando que esto es un fragmento, que esto es un instante también, estos encuentros, deseando que haya otros, que podamos continuar esta charla. Bueno, dejarte a vos las últimas palabras para cerrar, porque ya llegamos al final de la entrevista. Tenemos casi nada de tiempo. Bueno, María Blanca, muchas gracias a vos. Siempre es encantador charlar y se te ocurren preguntas geniales y conceptos que me abren la cabeza, me hacen pensar en cosas que no estaba previsto. Muchas gracias. No, a vos por la charla tan enriquecedora de tu parte. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Para cerrar la entrevista, los dejo con una secuencia de pinturas de distintos momentos de la producción de Ricardo Abella.
Esto es todo lo que tengo para decir por hoy, así que los dejo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.